hermanos por esta noche que nos regalan. Hoy vamos a estar hablando de un tema que para la iglesia del Señor creo que es muy importante, y es que de una parte hay mucha gente diciendo cosas acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, pero aunque mucha gente puede decir cosas de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, no necesariamente, aunque uno pueda tener una buena intención, tiene la justificación que la palabra del Señor amerita. Y es que nosotros, más que nuestras experiencias, más que nuestros estilos de vida, lo que tenemos que tener y poner en práctica es lo que Dios dice en su palabra. De otra forma dicha, si me parece bien, si me siento bien, si la gente lo hace, si en nuestra congregación se hace y todo parece indicar que está bien, no necesariamente es bíblico. Y nosotros debemos estar cautivos y sujetos de lo que Dios dice en su palabra y no de las experiencias, por muy buenas que estas puedan llegar a ser. Así que esta noche vamos a hablar de tres temas que se unen, ¿verdad? Y son importantes para nosotros. Es segunda obra de gracia, bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Vamos a estar viendo una connotación de estos tres temas unidos, ¿verdad?, a la luz de la palabra del Señor, que es la segunda obra de gracia, cuál es el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Por eso, a modo de introducción, déjame decirle que más importante que lo que la gente pueda decir es lo que Dios dice en su palabra. Más importante que mis experiencias y que mis sentimientos son las verdades del Señor. Entonces, hoy tristemente un gran sector evangélico, muchas congregaciones, algunos de ellos son buenos hermanos, pero evidentemente tienen una mala teología. Y déjame decirle que una mala teología es una bomba de tiempo. Por la sencilla razón que si yo creo algo equivocado de la Escritura, a la corta o a la larga, hermano, eso va a traer daño a mi vida. Pues la palabra del Señor tiene una interpretación, y esa interpretación debe ser de acorde a lo que la misma palabra del Señor nos enseña. El bosquejo lo voy a hacer en cuatro partes. Primero, hablemos lo que algunos creen por segunda obra de gracia. ¿Qué significa? Algún sector carismático ha hecho una alusión sobre esto. Vamos a hablar y citar a algunos de estos autores, aunque va a ser breve. Después vamos a hablar lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, si son dos obras diferentes, si es una sola obra, si ocurre en un momento o en varias ocasiones de la vida. A la luz de la Biblia vamos a ver lo que es el bautismo en el Espíritu y la llenura del Espíritu. En tercer lugar, el hablar en lenguas, pero no vamos a dar hoy un estudio exhaustivo del hablar en lenguas, sino más bien si el hablar en lengua es la señal inicial de que yo soy bautizado en el Espíritu, o si es un don más y ocurrió en alguna ocasión como señal inicial, pero no es la medida para aquellos que dicen, bueno, y yo no hablo lengua, ¿tengo o no tengo el bautismo del Espíritu a la luz de la Escritura? Y por último, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? Es decir, ¿cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas? Así que en primer lugar, ¿qué dice una gran parte de hermanos carismáticos sobre una segunda obra de gracia? Una de las preguntas más fundamentales es aquella de la relación del bautismo en el Espíritu Santo con la regeneración y la conversión. Dicen estos autores, la teología pentecostal insiste en que ambas son muy distintas, que el bautismo es frecuentemente, si no es lo que es realmente normal, subsecuente a la conversión. Es decir, un grupo de estos hermanos, ojo, yo no estoy hablando aquí esta noche de herejes. De herejes hemos hablado en otras ocasiones con todos estos que andan por ahí con teología de la prosperidad o evangelio de la prosperidad, que si eres pobre estás en pecado, que si estás enfermo no conoces a Dios. No. Hoy estamos hablando de hermanos que muchos de ellos son hermanos piadosos, pero evidentemente, hermanos, la teología en muchos aspectos en estas personas no está del todo correctamente interpretada. Y lo vamos a demostrar con la palabra del Señor. Ahora, la teología pentecostal, ¿verdad?, de algunos hermanos pentecostales, insisten que ambas obras, el bautismo es una cosa y la conversión es otra. Por lo tanto, dice, es perfectamente posible que una persona haya nacido de nuevo, según varias de estas personas, creen que algunas personas pueden nacer de nuevo y sin embargo no haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, y que en verdad algunos cristianos, según estos autores, nunca reciben la bendición. Es decir, se hablaría de dos tipos de creyentes: los creyentes que han nacido de nuevo, por una parte,
y por otra los creyentes que son bautizados en el Espíritu. Incluso dicen estos autores que algunos creyentes nunca experimentan o van a experimentar lo que es el bautismo en el Espíritu, porque ellos le aluden que esta señal tiene que ser evidentemente corroborada por hablar lenguas. Ahora, uno de los más articulados defensores de este punto de vista era R.A. Torrey, a quien el escritor Brunner ha descrito como la figura más importante después de Wesley y después de Finney. Dice así: el bautismo con Espíritu, escribe Torrey, es la obra del Espíritu Santo distinta de y adicional a su obra de regeneración. En otras palabras, una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es ser bautizado por el Espíritu. Ahora, cuando nosotros vamos a la historia, hay que hacer un poco de justicia, y es que en la vida de Wesley, una de las cosas que vio en Europa es que él está predicando a una generación donde la iglesia evidentemente ha tomado un curso de frialdad espiritual, lo que le llevó a él a hacer algunas acotaciones pensando en que podían existir dos tipos de personas: el creyente que ha sido salvo por Cristo, y ese mismo creyente que al no tener una vida ferviente buscando del Señor no está bautizado por el Espíritu. Aunque la observación parece ser una observación piadosa, hermanos, a la luz de la palabra, evidentemente eso no tiene respaldo ninguno. Entonces, muchas de estas personas declaran que alguien puede ser salvo, pero no tener toda esa bendición de la salvación. Así que, en base a esto, y como les decía que no voy a estar haciendo muchas más alusiones a iglesias que creen esto, pero usted puede llegar a alguna congregación donde te digan: si tú no hablas lengua, entonces tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Incluso te pudiera decir que hay algunas de estas congregaciones donde para tú ser pastor tienes que hablar lenguas, o para tú tomar algún servicio de la iglesia tienes que hablar lenguas. Y el problema con esto, hermano, es que algunos aluden que están usando la Escritura como base, pero no hay nada más triste que imponer algo pensando que lo estás haciendo para agradar a Dios y que no estás usando la Biblia como la fuente. De hecho, según estas personas, y vuelvo a repetir, muchos de ellos son hermanos fieles, ¿verdad? Hermanos que evidentemente se han desconectado en algún momento con la interpretación correcta de la Biblia. Dicen que puede haber dos tipos de cristianos: el cristiano convertido y el cristiano que experimenta toda la bendición de Dios con el bautismo del Espíritu, evidenciado por hablar lengua. Y hablan de una segunda obra de gracia. La primera obra de gracia, según estos autores, sería ser salvo. Segunda obra de gracia, que no lo experimentan todos, sería ser bautizado con el Espíritu y hablar lengua. Vamos entonces a la luz de la Biblia. Vamos rápidamente a hacer un recorrido de qué dice la Biblia. Pues si esto lo justifica la Biblia, no hay más nada que hablar. Simplemente hay que decir: bueno, hay dos tipos de personas, yo quiero ser del de los mejorcitos. Pero si no lo dice, entonces una de las cosas que vamos a ver en la palabra del Señor, hermano, es que nos da paz. Para el Señor no hay acepción de personas, entonces, y mucho menos de sus hijos. Primero vamos a hablar del bautismo en el Espíritu y la llenura del Espíritu. Primero, el bautismo en el Espíritu. ¿Alguien recuerda dónde fue prometido esto? ¿Por quién fue prometido? Joel. Joel capítulo 2, verso 28, del 28 al 32, dice así el profeta: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre todos los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Verso 30 dice: y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas. Y sigue narrando: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Ahora, esta promesa en Joel es literalmente referenciada por ¿quién en el Nuevo Testamento? Por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Lo mismo que está diciendo Joel. Lo que pasa es que la promesa de Joel tiene dos partes. La primera parte es que el Espíritu iba a ser derramado. La segunda es ya lo de los eventos finales, que el sol se convertiría en oscuridad, la luna en sangre, todas estas cosas que iban a pasar. Y Pedro lo va a citar en Hechos 2. Pero antes de llegar a Hechos 2, que lo vamos a leer, Mateo 3:11, dice así Jesús: yo la verdad os bautizo en agua. Mateo 3:11 está hablando Juan el Bautista. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿quién era ese? Jesús.
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que en esta parte, ¿qué está diciendo el mismo Juan? Juan el Bautista. Yo estoy bautizando con agua, pero después de mí viene uno, que yo no soy digno ni de ser su esclavo, que va a bautizar ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Así que, por una parte tenemos la promesa de Joel, que iba a derramar su espíritu. Por otra parte, el que estaba preparando el camino del Señor está diciendo que detrás de él viene uno que va a bautizar con fuego. Y lo siguiente, Hechos 1:5. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quién es este que está hablando en Hechos capítulo 1, verso 5? Lo buscamos. Hechos 1. Y si vamos en el contexto, ¿quién está hablando aquí? En Hechos, ¿verdad? Capítulo 1, verso 5. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con él, el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, que cuando nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Esta promesa, vemos que el mismo Jesús está dando una promesa que está corroborando que la profecía de Joel, después repetida por Juan el Bautista, y después en las mismas palabras del Señor Jesús, diciendo que vendría el Espíritu Santo y os bautizaría. Ahora, lo que pasa con esto es que cuando hablamos del bautismo hasta este punto, nosotros ahora vamos a estar leyendo los otros pasajes, como les decía, de Hechos, pero antes de llegar a esto, ¿qué es el bautismo? Ojo, la idea de bautismo en el Espíritu Santo hace referencia a la parte espiritual de identificarnos con el Señor. Por eso, cuando hablamos del bautismo, el bautismo en agua no lo inventaron los cristianos. ¿De quién es la idea del bautismo? Y lo vemos ya en las Escrituras. De los judíos. El mismo Juan, ¿cómo comienza su ministerio presentando, verdad? Cuando Jesús está cerca, Juan estaba bautizando para arrepentimiento. Y por medio del bautismo, un judío tenía estos bautismos como parte de su ceremonia, de su rito de identificación con la ley del Señor. Así que esa misma idea es tomada y ahora pasa a: seréis bautizados por el Espíritu Santo de Dios, con la promesa. Y ese bautismo, evidentemente, está hablando ¿de qué? De ser identificado con el Señor, a diferencia de cualquier otra religión, a diferencia de cualquier otra creencia. Ahora, ser bautizado con el Espíritu es cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona y le hace suyo, ¿verdad? Ahora, el problema con esto es que cuando hablamos del bautismo del Espíritu, algunos han confundido la idea de ser bautizado con el Espíritu, porque más adelante también vamos a ver cómo Jesús, después de la resurrección, hay un momento en que sopla el Espíritu Santo sobre ellos, les da una enseñanza, y muchos creen que esa era la primera y era la segunda. Ojo, déjenme primero, antes de hablar del bautismo del Espíritu, que ahora vamos a desarrollar más la idea con ejemplos bíblicos, que significa hablar lo que es la llenura del Espíritu. Efesios capítulo 5, verso 18, podemos buscarlo todo. Efesios 5, 18, miren aquí como el apóstol dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, le está diciendo: no se emborrachen, porque en eso hay división, en eso hay pecado. Sino antes que emborracharse, que para emborracharse tiene que pasar por una parte bueno, no le habla un experto en la materia porque ni idea tengo de lo que es emborracharme, pero sí he visto cuando otras personas se emborrachan y las explicaciones más naturales de qué es lo que pasa, que el cuerpo ya ha pasado el límite que puede soportar del alcohol y ahora pasa a un estado donde no se puede dominar. Y esto no es una explicación científica, esto cualquiera lo puede ver en la calle cuando alguien está borracho, que es incoherente, que no puede sostenerse completamente. ¿Por qué? Porque está fuera de sí, no tiene todo el dominio sobre sí mismo. Y fíjense cómo Pablo dice: no se emborrachen con vino, porque en eso hay pecado. Antes,
estar llenos del Espíritu. Y la idea aquí en griego, esa frase es un imperativo pasivo, es más bien déjense llenar por el Espíritu del Señor. En otras palabras, hermano, el bautismo en el Espíritu es algo que ocurre una sola vez en la vida para identificación con el Señor, y es en el momento de la conversión. ¿Dónde está eso? Bueno, primera a los Corintios 12:13. Primera a los Corintios 12:13 dice de esta manera: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es interesante cómo el apóstol Pablo, que está hablando a la iglesia de Corinto, donde muchos tenían dones, y dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y no está hablando de 2, 3 bautismos, sino que está hablando de un momento puntual, que ahora cuando nosotros vamos a los creyentes, o en este caso vamos a los apóstoles, ¿dónde es que ellos reciben la promesa de ese bautismo? ¿Dónde es que se cumple? ¿Dónde se cumple? Hechos capítulo 2. Vamos todos juntos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Hasta este punto estamos viendo que eso era un idioma, hermano. Esto no era una lengua estática, no era un ra o algo sin sentido, sino que era una lengua donde cada una de estas personas le estaba entendiendo. Fíjense cómo dice, les oían hablar en su propia lengua. Y aquí la palabra para lengua, aquí en griego es dialecto. Es decir, es un idioma coherente, es una estructura coordinada. Claro que como es un don divino y como es un milagro sobrenatural, estas personas lo estaban haciendo. Ahora dice, y estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es decir, esta gente tiene una lengua. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Eso era lo que estaban hablando. No era alguien que tenía un discurso que es ra, y cambiaba 7, 8 mensajes diferentes. Era un discurso hablando de las maravillas de Dios, y esta gente que no eran creyentes le están escuchando y estaban recibiendo el testimonio de que ahí está ocurriendo un milagro. Ahora, dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ellos no están haciéndose la pregunta, es ¿qué quieren decir ellos? Porque ellos estaban escuchando las maravillas de Dios. Sino ¿qué quiere decir esto? Que esta gente que no habla nuestro idioma, ahora lo escuchamos hablar nuestro idioma. Ahora, a partir del verso 14 es que tenemos la interpretación de qué fue lo que ocurrió allí. Fíjense cómo dice el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran alrededor de 8 a 9 de la mañana. Ahí hay un autor, Keith Maker, que él hace un desglose de las vigilias que tienen los judíos y dice, todo parece indicar que eran aproximadamente las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana Pedro está diciendo, ¿cómo ustedes van a pensar que esta gente está borracho? Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está citando la promesa de Joel que se cumple aquí. Ahora, algunos hermanos en esta parte dirían, bueno, pero ¿y qué pasa cuando el Señor en Juan 20, 21 al 23 dice, Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes les retuvieren les son retenidos.
Hay un sector que cree que lo que está ocurriendo en Hechos capítulo 2 es la segunda obra de gracia. Porque dicen, mira, la primera es después de la resurrección, cuando Cristo sopla sobre ellos y le dice, a quien ustedes les remitan los pecados, les serán remitidos, y a que ustedes se los retengan, les serán retenidos. En otras palabras, a los que ustedes les lleven a pedir perdón por sus pecados, recibirán perdón, y los que no acepten el mensaje, pues no lo recibirán. Ahora, el problema con eso es que Juan 20, eso está en Juan 20, 21 al 23, en ninguna parte dice que allí se estaba cumpliendo la promesa de Joel. Ahora, ¿qué pasa en Juan 20, 21 cuando Jesús sopla sobre ellos? Dice, le sopló el Espíritu Santo, hermano. Evidentemente, esto es como una antesala de lo que iba a ocurrir después. Tanto es así que cuando nosotros vemos este texto de Juan 20 al 21, si seguimos la lectura nos vamos a dar cuenta que en el pasaje paralelo nosotros encontramos más adelante a Jesús diciendo, pero vayan y esperen hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El mismo Jesús está reconociendo de que esto que está pasando aquí, cuando Jesús sopla el Espíritu, no es la promesa del Espíritu Santo. Ahora, hermano, no hay por qué pensar que es una segunda, tercera o cuarta obra de gracia. No hay discusión ninguna que Hechos capítulo 2 es el cumplimiento de la promesa. ¿Basado en qué? El mismo apóstol Pedro, cuando ve que hay gente que está diciendo que están borrachos todos, dice, varones judíos, aquí no estamos borrachos. Hoy se está cumpliendo Joel. Claro que evidentemente se estaba cumpliendo solo la primera parte, porque la segunda parte de Joel, el sol no se había vuelto tinieblas ni la luna se había vuelto en sangre. Eso todavía está por acontecer. Pero Pedro cita exactamente el cumplimiento de aquella promesa, el cumplimiento de lo que el mismo Juan el Bautista dijo, que detrás de él venía uno que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y el cumplimiento de lo que el mismo Jesucristo le dijo, vayan y espérenme allí espérenme en ese lugar hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En pocas palabras, hermanos, no hay dos obras del Espíritu Santo. Hay una sola obra de gracia, y es la obra de la salvación. Pero quizás alguien ahora me diga, bueno, sí, pastor, pero es que ¿quiénes están recibiendo en Hechos capítulo 12 el Espíritu Santo? Bueno, yo te diría, lo están recibiendo los 120 que estaban allí. Porque si leemos Hechos 1, no dice que estaban los 120 reunidos. Hechos 2 dice que se cumple la promesa. O en Hechos 2 se cumple la promesa y del 14 en adelante Pedro lo corrobora, que está cumpliéndose lo de Joel. Pero lo interesante es que esa gente ya creían en Cristo, ¿sí o no? Sí, pero déjame decirte que hay algo que se usa en la interpretación, y esto sobre todo aplica al libro de Hechos. Eso no lo hemos inventado nosotros, sino que es a la hora de interpretar, uno tiene que ver el tipo de texto, y hay aquí algunos predicadores que están en estos cursos y saben de qué estamos hablando, pero lo voy a decir de la forma más sencilla. Todos los pasajes o toda la escritura tenemos que analizar su lenguaje. Una cosa es cuando el pasaje es descriptivo, que es una simple descripción, y otra cosa es cuando el pasaje es prescriptivo. O en otras palabras, una cosa es que la Biblia me está narrando que algo ocurrió y nada en ese texto dice que yo tengo que hacerlo así. Por ejemplo, la Biblia narra que David tomó la onda, ¿verdad? Tomó la piedra, le clavó la piedra en la frente a Goliat, tomó la espada y le arrancó la cabeza. Eso es una descripción y nada más. ¿Por qué? Porque a menos que ahí hubiese un versículo que dijera, y ustedes también, cuando tengan enemigo, cojan una buena piedra, se la meten en la frente y después la arrancan la cabeza. A menos que dijera el texto eso, nosotros decimos, es algo descriptivo. Y gracias a Dios por eso. Si no, usted sabe cuándo la iglesia los tira piedras. Sí, porque somos así. Entonces, un pasaje descriptivo es simplemente cuando te da una descripción y ningún texto, ni posterior, ni cercano, ni después, más adelante, te dice que tú tienes que hacer lo mismo. Eso es una descripción. Ahora, la diferencia con esto es cuando vemos un pasaje que es prescriptivo o normativo. ¿Qué es? Cuando la palabra del Señor nos dice, no mentirás. Y tú dices, no, porque eso era para ellos. Pero después en el Nuevo Testamento lo vuelves a ver, no mentirás. No habitará en mi casa el que hace fraude. No andará chismeando. No hablarás mal de tu prójimo. Entonces es un cúmulo de enseñanza que te dice que eso no es simplemente una descripción, sino que es algo que es un mandato para nosotros. Ahora, Hechos capítulo 2, porque algunos dicen, es que los discípulos que estaban aquí ya creían en Cristo y ahora están teniendo una segunda obra de gracia. No es ninguna segunda obra de gracia, es la promesa. La promesa que se iba a cumplir con ellos en Hechos capítulo 2. Ahora, ¿qué pasa con esto?
que algunos dicen, bueno, hay que tomar el libro de los Hechos y ver en cuántas ocasiones, recuerden, la premisa que estamos tratando de entender a la luz de la palabra es que solo hay una obra de gracia, que es el bautismo del Espíritu, y que la llenura del Espíritu, como Efesios 5 lo dice, es constante, y lo vamos a ver más adelante, cómo es ese anhelo de que nosotros estemos buscando más del Espíritu de Dios y nos dejemos llenar por Él. Ahora, el bautismo en el Espíritu, en Hechos capítulo 2, cuando desciende, ¿cuál fue la señal visible? Las lenguas, es verdad. Había como llamas de fuego. Nadie lo discute. Yo no sé usted, pero yo no recuerdo estos años de ministerio pastoral que haya predicado a alguien y cuando esa persona haya hecho profesión de fe haya salido una llama de fuego en la cabeza. Y no recuerdo que eso me haya pasado, y no sé si usted le ha pasado o conoce a alguien que le ha pasado, pero lo que sí nosotros debemos reconocer, que Hechos capítulo 2 es un evento único, majestuoso, y escucha esto, y muy diferente a como ocurre hoy. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de aquellos apóstoles con nosotros hoy o con cualquier persona después que se cerró el canon? ¿Cuál es la diferencia? Los apóstoles ya eran creyentes antes que esto ocurriera, ¿sí o no? Pero los apóstoles, a diferencia de todos nosotros, estuvieron 3 años y medio caminando con Jesús, aprendiendo de Él, escuchándole a Él, ¿verdad? Recibiendo sus enseñanzas. Los apóstoles tuvieron la bendición que más nadie ha tenido. Ellos estuvieron con Jesús, la segunda persona de la Trinidad, en su ministerio terrenal, y tuvieron la bendición de que la misma segunda persona de la Trinidad, Jesús, le dé la promesa de que sobre ellos viene la tercera persona de la Trinidad. Nosotros hoy estamos del lado acá de la historia. Ninguno de nosotros estamos en el ministerio terrenal de Jesús. Ninguno de nosotros estamos en los 3 años y medio de Jesús. Es decir, que hay una canción por ahí de Barak, muy mal de hecho, que dice, bautízanos hoy como en Pentecostés, vuélvelo a hacer. No va a pasar. ¿Por qué? Porque lo que sí pasa, como en Pentecostés, es que cuando alguien reconoce a Cristo, ¿verdad? Y lo acepta como Señor y Salvador, y reconoce que es un pecador, y la fe y el arrepentimiento, que es un regalo de Dios, viene sobre su vida, esa persona es bautizada, es identificada con el Señor, esa persona es separada para el Señor y recibe salvación. Pero eso, mi amado hermano, es algo que Dios provoca en nuestros corazones. El problema está que Hechos capítulo 2 es un evento descriptivo que nos dice, mira lo que pasa con estos 120 que ya creían en el Señor, con estos 120 que ya tenían al Señor, y ahora ellos van a ser las primicias. De hecho, ¿cuándo ocurre este acontecimiento? ¿Qué es lo que es Pentecostés? La fiesta ¿de qué? De las primicias, los primeros frutos. La fiesta después de que Jesús entrega su vida en Pascua, 50 días después, viene la fiesta de los primeros frutos. Y algo que está ocurriendo ahí es que los primeros frutos identificados que reciben la promesa son los creyentes, aquellos apóstoles. Entonces, algunos pueden decir, ¿y qué pasaría si tenemos otros eventos donde en el libro de los Hechos la gente es bautizado por el Espíritu y habla lengua? No pasaría nada, hay que verlo cada uno en contexto. ¿Alguien recuerda en cuántas ocasiones vemos el bautismo del Espíritu en el libro de los Hechos después? Es decir, que está hablando de bautismo como tal. Dos más aparte de hecho. Ajá. Casa de Cornelio, Gentil en Hechos 10 y Hechos 19 en Éfeso, los que habían creído cuando Apolo le predica, cuando Pablo le predica, reciben el Espíritu. Solo 3 eventos, Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19. ¿Cuál es la diferencia entre Hechos 2 con los otros 2 eventos? ¿Quiénes están en Hechos capítulo 2? Ya lo leímos. ¿Quiénes son? Los apóstoles, gente que ya creía y que están recibiendo la promesa. Ahora, vamos a Hechos capítulo 10 y a Hechos capítulo 19 después para ver qué ocurrió con esta gente y cómo fueron bautizados y por qué hablaron en lengua. Hechos capítulo 10. No vamos a Hechos capítulo 28 a partir del verso 14, que ahí también fueron bautizados por el Espíritu, pero ahí no hablaron lengua. Es decir, que antes de llegar al Hechos capítulo 10, ya en Hechos capítulo 8, verso 14, dice que los que estaban allí, los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No dice que estaban hablando lengua. Lo interesante de esto es que hay un cierto bandolero aquí
que le dice, oye, les doy dinero para poder hacer eso igual que ustedes. Y Pedro le dice, estás en tinieblas, estás tan perdido, ¿verdad? Pero ahí no usamos ese pasaje como referencia, porque si fueron bautizados, ¿verdad? Estos samaritanos, es decir, esta gente que era impía, y reciben la identificación con el Señor. Hechos capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Qué nacionalidad tiene este señor? Eso, bueno, sí, de esa compañía italiana, sí, es un gentil. Es un romano. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Lo interesante, que a pesar de ser un pagano, este tipo estaba muy relacionado con servir a Dios de alguna forma. Ahora, ojo, porque dice así, este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Hermano, el Señor le está dando toda la dirección específica. Lo interesante con esto es, ¿y acaso Dios mismo no puede venir sobre Cornelio, convertir su corazón y ya? Sí, sí lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero Dios escogió, hermano, instrumento para que llevemos su palabra. Fíjense, Cornelio está en su casa, el ángel se le aparece, y ahí mismo puede ocurrir ya la conversión de Cornelio, pero dice, no, ve y busca a Pedro, al apóstol, para que él entonces traiga el mensaje. Dice, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Verso 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Mira cómo Dios hace todas las cosas perfectas. Cerca de la hora sexta, es decir, las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque en ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión no significa que ahora los creyentes pueden comer carne de puerco, como algunos pudieran pensar. El Señor está usando un rito ceremonial de un judío que no come carne inmunda para ahora, lo vamos a ver en el texto, llega un inmundo, un gentil, para que él lleve la predicación. De esa forma el Señor le estaba dando la enseñanza a Pedro que algo estaba ocurriendo con el mundo gentil. Ojo, porque el propósito del Señor llamar a Israel, ¿cuál es? ¿Para qué Dios llamó a Israel? Para ser los únicos y que fueran bendecidos y se quedara esa bendición en ellos. Él llama a Israel para que en Israel sean benditas todas las naciones de la tierra. Incluso cuando nosotros vemos la ubicación de Israel, hermano, la ubicación de Israel es el paso que une 3 continentes. Tiene un paso para Asia, un paso de Europa y tiene una parte que puede llevarte después a África. Era la unión del mundo conocido y estaba ahí como señal, como dicen los profetas, puesto en el medio de las naciones. ¿Para qué? Para que bendiga por medio del Mesías las naciones. Pero Israel falló en su llamado, en su cometido. Por eso en Juan capítulo 15 el mismo Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Jesús vino a cumplir, ¿verdad?, lo que Israel como nación no pudo cumplir en su cabalidad. Que las naciones conozcan que el Mesías es el único que puede traer salvación. Ahora, sigue el versículo 15, volvió a él, el versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta.
Y llamando, preguntaron si moraba allí algún Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Quién está a cargo de todo este acontecimiento histórico? ¿Te das cuenta que es el mismo Dios? Le pone una visión a Pedro, le trae una visión a Cornelio, una visión a Pedro, y mientras está hablando le vuelve a decir a Pedro: te están buscando 3 hombres ahí. Para que entendiera cómo el evangelio, hermano, se iba a abrir a los gentiles. Aquello que había sido por pincelada, aquello que incluso desde el Antiguo Testamento tenemos algunos, tenemos a Naamán, tenemos al que era sirio, tenemos pocos ejemplos, pero tenemos ejemplos de gente que vino a Israel buscando esa promesa de bendición que ellos habían escuchado. Ahora, lo que pasa con esto es que seguimos leyendo toda la historia. Pedro comienza la predicación y voy a saltar al verso 44. Verso 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Algo parecido, ¿verdad?, a lo que ocurre en Hechos capítulo 2. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a tratar de resumir rápidamente Hechos capítulo 10. ¿Quiénes están recibiendo el mensaje aquí? No, Pedro está dando el mensaje. ¿Quién está recibiendo el mensaje? Cornelio y su familia, que son gentiles. ¿Qué está ocurriendo en medio de la predicación? En medio de la predicación, el Espíritu Santo viene sobre ellos, les bautiza y comienzan a hablar lengua. Los que vienen con Pedro, que son judíos, dicen: está ocurriendo lo mismo. ¿Esa era primera, segunda o cuál obra del Espíritu Santo sobre ellos? No era la segunda. ¿Cómo va a ser la segunda? Ellos no tenían ninguna obra en medio de ellos. Es decir, ¿qué está ocurriendo con ellos? Es la primera obra de conversión. De hecho, ellos están escuchando el mensaje porque Dios ha preparado todo para que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, Hechos capítulo 2, eran judíos que ya creían en el Señor, los 120. Hechos capítulo 10 ya son gentiles, gente que aunque tienen cierto acercamiento como Cornelio a las cosas de Dios, el mismo Dios que de una forma había recibido esas oraciones, fíjense cómo es Dios tratando con ellos, mueve todo el escenario, traen a Pedro, Pedro habla la palabra del Señor y en medio del discurso el Espíritu viene sobre ellos y comienzan a hablar lengua. Y los que están ahí dicen: ¿a quién puede impedir que esta gente se bautice en agua? Es decir, que sean identificados como cuerpo de Jesucristo. ¿Quién lo puede impedir? Nadie. ¿Por qué razón? Porque ya sobre ellos se ha derramado el don del Espíritu Santo, que en este caso se ve como lengua. Es decir, que aquí tenemos un evento como, evidentemente es otro evento descriptivo que nos está narrando la historia de cómo gente que no son creyentes todavía y no están identificados por el Espíritu de Dios, ahora están siendo identificados por medio de la predicación de la palabra y el respaldo de esa palabra por medio del Espíritu. Así que hasta este punto, ¿qué podemos resumir hasta aquí? Hechos capítulo 2 se cumple la promesa sobre gente que ya creía, los discípulos del Señor estaban ahí y están recibiendo la promesa. Hechos capítulo 10 se está ahora viendo esa promesa que ya se cumplió en Hechos capítulo 2, pero ahora estos están siendo salvos y la señal visible de que nadie tiene ninguna duda de que es la obra del Espíritu Santo sobre ellos. Vamos entonces al otro evento donde un grupo de personas se convierten y reciben el don del Espíritu, y en este caso hablan lenguas también. Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Fíjense cómo Lucas, en esta carta o en este libro de los Hechos, cómo Lucas habla de ciertos discípulos. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? ¿Por qué es la pregunta del bautismo? Porque ese bautismo en agua es la identificación pública de a quién le pertenece, de cuál es tu fe. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas
y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. ¿Qué está ocurriendo en Hechos capítulo 19? Hay otro grupo de personas que han escuchado el mensaje del Señor, ¿sí o no? Que han sido bautizados en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? Bautismo de arrepentimiento, pero anunciaba, el mismo Juan cuando está bautizando dice, yo no soy el Mesías es uno que viene después de mí. Así que en Hechos 19, ¿es una segunda obra de gracia? ¿O es el cumplimiento de que ya ellos están en el camino de la conversión, pero necesitan la doctrina fundamental aquí, que es la venida del Espíritu Santo? Hermanos, Hechos capítulo 2, ya hablamos del punto. Hechos capítulo 10 de los gentiles que estaban ahí, que todavía no tenían la promesa. Y Hechos capítulo 19 incluso nos va a recordar cómo el libro de los Hechos es un libro de historia que va progresando, que va avanzando. De hecho, ¿alguien recuerda cuando Apolos entra en la historia? En el libro de los Hechos dice que era poderoso en la palabra, pero Priscila y Aquila le llaman aparte y le dicen, mira, tenemos que explicarte un poco más, que te faltan doctrinas fundamentales. El libro de los Hechos nos está narrando cómo el Evangelio se va extendiendo, y a diferencia del libro de los Hechos a hoy, es que el libro de los Hechos está ocurriendo en el mismo ministerio de Jesús cuando ha ascendido, y los primeros 30 años de la iglesia, cómo va llegando el Evangelio a algunos lugares, y los apóstoles van llegando, y algunos dijeron, ya escuchamos el Evangelio por el bautismo de Juan, ya escuchamos el mensaje, sí, pero te falta la promesa del Espíritu Santo, entenderla. En pocas palabras, hermano, no era una segunda obra de gracia, era completar el mensaje de cuál es el Evangelio de Cristo. Ahora, quizás todavía alguien pueda decir, sí, pero aún así, el hablar lengua es la señal inicial de ser bautizado en el Espíritu. Bueno, interesantemente, yo te puedo citar, hay un autor, el libro en inglés es What About Tongue Speaking, es decir, ¿qué acerca de hablar en lenguas? De Anthony Hoekema. Este erudito prominente, él compiló 19 conversiones que aparecen en el libro de los Hechos, y ninguna de esas 19 conversiones tienen el hablar en lengua como la señal inicial. Y eso para mí es un punto importante, porque el libro de los Hechos es historia, y en Hechos capítulo 2 no es una conversión lo que está ocurriendo ahí. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Es la promesa cumplida, porque ya esa gente creía en el Señor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque ya ellos habían caminado con el Señor y eran sus discípulos. Hechos capítulo 10 son gente que hay un gentil ahí, Cornelio y toda su familia, que está recibiendo el mensaje completo de salvación. Ahí sí hay salvación, pero a diferencia de los otros, esta gente no era discípulo de Cristo. Hechos capítulo 19, hay gente que ha escuchado el Evangelio, o en este caso, el bautismo de arrepentimiento por medio de Juan, pero no tiene el mensaje completo, y también recibe el mensaje completo. 19 conversiones, donde la gente es bautizada en el Espíritu, porque vemos el bautismo del Espíritu como sinónimo de ser convertido, y no habla lengua. De hecho, vamos a Hechos capítulo 2, y qué interesante, que en el mismo texto, en el mismo contexto, donde los discípulos reciben el bautismo, o reciben en este caso el don de lengua, ¿verdad? En ese mismo discurso, en esa misma predicación, eso fue en Hechos capítulo 2, pero si seguimos en el mismo capítulo 2, verso 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 120 personas aquí son bautizadas con el Espíritu. Gente dice, esta gente está borracho. Pedro predica, en medio de la predicación ellos preguntan, ¿y qué vamos a hacer? Pedro le dice, arrepentidos y convertidos, y bautícese todos aquí en el nombre del Señor. Ellos se arrepienten, ellos aceptan al Señor en sus vidas, cambian su vida. Dice que como 3,000 se convierten, y ninguno de ellos habló lengua. Es decir, hermano, que las lenguas, vamos a verlo ahora dentro de unos minutos rápidamente, pero las lenguas no es, en el mismo libro de los Hechos, que es un libro histórico, te está poniendo que solo 2 eventos, Hechos 10 y Hechos 19, son gente que están lejos del Evangelio, vienen al Evangelio, son bautizados, y la señal visible es el don de lengua. Pero 19 grupos más se convierten y ninguno habla lengua. Eso debería a nosotros sopesarnos y darnos suficiente argumento para entender que el don de lengua no es la señal visible de ser bautizado en el Espíritu. Bueno, de hecho, voy rápido. Hechos 3, versos 7 y 9. El paralítico sanado es convertido, no habla lengua. Hechos 4:4. Los que se convirtieron después de la curación del paralítico, cuando el número de hombres dice que llegó cerca de 5,000,
no se dice que hablaron lengua. Hechos 5:14, los muchos que creyeron después de la muerte de Ananí y Zafira, dice que muchos creyeron en el Señor, no hablaron lengua. Hechos 9:42, todos los que creyeron cuando Dorcas fue resucitada, no hay esta señal. 13:12, los que volvieron al Señor en Antioquía. El procónsul de Chipre, también en 13:12. 13:43 y 48, los creyentes de Antioquía de Siria, no hay lengua. 14:21, los discípulos de Derbe, no hay lengua. Lidia, un personaje tan conocido porque alguien dice, no, es que era importante que ese primero sí lo pudiera hacer para hacer señal. Lidia, el evangelio llega a Listra, a todo este lugar por Lidia, y no hay ninguna característica donde dice que ella esté hablando lengua. El carcelero de Filipo, ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cripo también, algunos judíos en Roma en 18:4, 18:8, 28:24. Hermano, en otras palabras, lo que nosotros estamos viendo en el libro de los Hechos es que aunque Dios en su misericordia y en su gracia determinó de que en Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19, en esos dos eventos, esas personas, todos los que estuvieran ahí, hablaran en lengua, en otros eventos, en 19 textos más, vemos diferentes conversiones y ninguno habla en lengua. Yo no puedo decir entonces que los que hablaron lenguas sí tienen toda la bendición del Espíritu porque están bautizados y el resto no, porque yo no dudo de que los demás tenían otros dones y talentos. Pero vamos a 1 Corintios 12, donde todavía es más claro Pablo, porque ese mismo problema de que si tú no hablabas lengua, no tenías no solo el bautismo, porque ellos no creían eso, pero hablaban de que era más importante el hablar lengua. Y había un conflicto de los que hablaban lengua y los que profetizaban. Mire, en primer lugar, yo no hablo lengua porque yo lo pida. Porque quizás alguien dice, bueno, yo voy a pedir este don, voy a pedir, mire, los dones se dan de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, no de acuerdo a la tuya y la mía. ¿Dónde está eso? 1 Corintios 12, versículo 11. Pero todas estas cosas, hablando de los dones, dice, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primero es el Espíritu quien determina. Quizás alguien, y no tengo el tiempo, como le decía, como no vamos a hacer todos exhaustivos sobre el don de lengua, quizás ese será otro estudio, pero hoy, básicamente lo que queremos demostrar, hermano, por la palabra, es que hablar lengua no es la señal visible de que estoy bautizado en el Espíritu. Ese es uno de los tantos dones que hay. Y que el Señor lo escogió en un cierto momento para hacerlo visible, que nadie dudara, sí, pero no lo usó como referencia en toda la Escritura. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 12, versículo 13, ya lo leíamos, lo repetimos, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se los dio a beber de un mismo Espíritu. Pablo está diciendo aquí en este verso, y sería bueno tenerlo bien señalado, que por un solo Espíritu todos fuimos bautizados, y usa literalmente la palabra, hemos sido identificados con Él en su bautismo. Y quizás alguien dice, bueno, sí, la pregunta sería, ¿todos hablan lengua? Bueno, miren la misma pregunta en ese mismo capítulo 12, el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Dice el verso 29, ¿son todos apóstoles? Evidentemente en Corinto todos no eran apóstoles. Siguiente, ¿son todos profetas? Recuerden, esto es retórica paulina, que es un recurso que utilizan mucho los filósofos del primer siglo, que es una pregunta que todo el mundo sabe cuál es la respuesta. No es una pregunta porque tiene dudas, es una pregunta de, ¿son todos apóstoles? Todo el mundo sabe que no son apóstoles. Dice, ¿son todos profetas? Todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas. Si el mismo apóstol está diciendo en el verso 13, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, y en el verso 29 dice, hablan todos lenguas, verso 30, hablan todos lenguas. Él está diciendo, hermano, que aunque todos hemos sido bautizados, no todos hablamos lengua. Hermano, eso tira por tierra. Todo argumento que si no hablo lengua no estoy bautizado, que puedo ser salvo. Primera obra de gracia, y segunda obra de gracia que tengo el don de lenguas por el bautismo del Espíritu. Hermano, evidentemente en la Escritura eso no tiene sustento. Hermanos, en Jesucristo estamos completos. Y cuando decimos completo, es que unos tienen un don de una forma, otros tienen el don de otra. Y lo que ocurre en el momento de la conversión es que somos identificados con Él y el Señor pone en nosotros todo lo que necesitamos, aunque en el tiempo vamos descubriendo qué es lo que el Señor nos ha dado. Así que en base a esto,
Las lenguas no son la señal inicial de ser bautizados en el Espíritu Santo. Lo vimos en las conversiones, lo vemos incluso en los 3 pasajes donde aparece el hablar en lengua. Entonces esto nos lleva a la última pauta de esta noche, y es: ¿cuál es la obra entonces del Espíritu Santo en el creyente? ¿Cuál es? En primer lugar, regeneración. Vamos a Juan capítulo 3. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Juan 3, por favor. Juan 3, verso 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijo: es necesario nacer de nuevo. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo el que es nacido del Espíritu. ¿Cuál es esa obra que hace el Espíritu en todo aquello que es nacido de nuevo? En todo aquello que es transformado. Hermano, yo soy salvo, tú eres salvo, porque el Espíritu Santo obra en nuestra vida. No hay otra vía en la que nosotros podamos ser salvos si el Espíritu no nos ha regenerado. Solamente por medio de ese Espíritu Santo recibimos salvación. No hay otra vía. Ahora, en esa pauta, yo no puedo decir: bueno, pero si yo no tengo uno de los dones. No lo necesitas. Si no tienes ese, Dios en su soberana voluntad determinó no darte ese a ti. El Espíritu Santo, que es el que reparte como Él quiere, determinó darte otro. Pero si tú fuiste salvo y eres regenerado, algún don, como mínimo uno, el Señor ha puesto en ti. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de los dones? Servir a la iglesia, edificar a la iglesia. Interesantemente, los dones que Dios puso en mí no son ni para mí, son para la iglesia. Por eso la importancia de que todos debemos congregarnos. Por eso la importancia de tener una iglesia local. Porque los dones que Dios me ha dado a mí no son particulares, son para poner al servicio del otro. Pero yo, como Dios me puso unos dones a mí, a ti, los que te puso, yo los necesito para mi edificación. Así que vemos al Espíritu Santo regenerando. No podemos leer todos los pasajes. Vemos al Espíritu Santo haciendo morada. Juan 14, 17. Mire lo que dice este pasaje. Juan 14, 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Incluso dice: y estará en vosotros. La obra del Espíritu Santo, hermano, antes del bautismo, de hecho capítulo 2, la obra que el Espíritu Santo hacía, incluso cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿cómo era esa obra? Algunos teólogos la han llamado que, por ejemplo, nadie duda que el Espíritu Santo estaba obrando desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo vemos, incluso en la creación dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y la palabra hebrea que se usa ahí para movía es como empollaba, es decir, estaba dando vida. Es cuando la gallina tapa los huevitos. Y es ese proceso de empollar, de dar vida, de ayudar al crecimiento. Tiene la misma idea que la palabra hebrea de que el Espíritu estaba sobre las aguas, dando vida. Pero vemos al Espíritu Santo fortaleciendo a Sansón. Vemos al Espíritu Santo obrando en David. Vemos al Espíritu Santo obrando, aunque era en circunstancias momentáneas, ¿verdad? Fortaleciendo o preparando, capacitando, ungiendo a ciertas personas. Vemos ahora en el ministerio de Jesús, el Espíritu llevando a Jesús al desierto. Vemos al Espíritu haciendo milagros por medio del ministerio de Jesús. Vemos gente que está blasfemando contra el Espíritu Santo en el propio ministerio de Jesús. Pero ahora vemos a Jesús diciendo que enviará su Espíritu, que no solo va a estar con ellos, ahora sí temporal, sino que iba a morar en ellos, que es lo que promete, hermano. El Espíritu Santo solo puede morar en los corazones de los creyentes. El Espíritu Santo no mora y no habita en corazones de gente impía. Y fíjense entonces cómo el Espíritu Santo también bautiza. Mateo 3:11, ya lo leíamos. 1 Corintios 12:13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. El Espíritu Santo nos sella. 2 Corintios 1:22, Efesios 1:13, ¿verdad? Efesios 4:30 dice que Él nos ha sellado. Y la palabra que se usa ahí para sello es la misma idea cuando los romanos, ¿recuerda que pusieron un sello en la tumba de Jesús? La idea del sello es que ese sello decía: nadie puede tocar esto porque esto le pertenece a Roma. Ahora dice que el Señor en nosotros sus hijos ha puesto un sello. Y a mí me encanta esta idea porque lo que significa es que yo le pertenezco al Señor.
Hay cristianos por ahí que al no saber estas cosas o al no entender la palabra del Señor le tienen más miedo al diablo que a la ira de Dios. Hermano, el diablo no tiene por qué tocarte, el diablo no tiene cómo destruirte, ¿verdad? El diablo no tiene. Lo más que puede hacer el diablo es la teología del perro. Ladrar, ladrar, asustar, pero no te puede tocar y morder, porque estamos sellados por el Espíritu Santo. Sigue diciendo, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? La llenura, Efesios 5:18. Antes bien sean llenos, déjense llenar continuamente del Espíritu Santo. ¿Cómo ocurre eso en nuestra vida? Nosotros solo les voy a dar algunos pasajes y usted después lo puede buscar y puede entender lo que está diciendo la palabra en cuanto a la llenura. Hechos 4:8, 4:31, 6:3, 9:17, 11:24 y 13:9 nos habla de cómo estos hombres de Dios fueron llenos por el Señor o tenían la característica de ser llenos por el Señor. Hermano, ¿cómo yo puedo ser lleno por el Espíritu Santo? El bautismo ocurre una sola vez, pero la llenura es un proceso constante en nuestras vidas. Cuando uno dice, Señor, lléname más, lléname más. No es lo mismo decirle, Señor, lléname más o bautízame. No, bautízame es la oración que hace un impío. Cuando que no conoce al Señor, Señor, ven sobre mí y hazme tuyo. Dame la salvación que solo tú puedes dar. Pero la llenura es algo que ocurre en la vida de los creyentes. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Por medio de la oración, por medio de la santificación que el Espíritu provoca en nosotros, por la coinonía, por el animarnos los unos a los otros, en la consejería, el motivarnos los unos a los otros. Es como ocurre la llenura en nuestras vidas. También tenemos la guía del Espíritu Santo en Gálatas, lo vemos en el libro de los Hechos. Tenemos el poder, por supuesto, del Espíritu Santo en la enseñanza. Con esto termino. Juan 14, 26, 16, 13 nos habla de cómo Él le iba a enseñar, ¿verdad? Nos va a enseñar a nosotros no solo lo que debemos decir, sino les recordó también a los santos hombres de Dios la revelación. Usted se da cuenta, hermanos, Mateo estuvo 3 años y medio, pero si usted me dice que escriba todo lo que yo hice en estos 7 días, a mí se me olvidan la mayoría de las cosas. ¿Cómo estos santos hombres pudieron escribir 3 años y medio y coincidir? Sobre todo Mateo y Juan, que sí estuvieron ahí cerca de Jesús. No así Marcos y Lucas, que fueron ya segunda generación que escucharon y preguntaron a otros que sí estuvieron. Claro que es la obra del Espíritu diciéndoles qué debían escribir para la iglesia y para nosotros hoy. Así que a modo de conclusión, en cuanto a una segunda obra de gracia, hermanos, no hay una segunda obra de gracia. Lo que hay es una obra de gracia de Dios para con aquellos que son salvos, que nacen de nuevo, que son regenerados, que son santificados, que se arrepienten. Y no solo que reciben a Cristo como Señor y Salvador, sino que viven para ese Cristo como Señor y Salvador. Esa es la obra de gracia que ocurre en la iglesia. En cuanto al bautismo del Espíritu, es sinónimo el bautismo del Espíritu con la conversión. Y eso del Espíritu nos bautiza y pone todo el paquete de la salvación, hermano. En Cristo estamos completos, hermano. Si hay algo que falta en mí, la sencilla razón no es que yo tengo que decirle, Señor, ponme ahora paz porque no tengo paz, no. Ponme amor porque no tengo amor, no. El fruto del Espíritu está completo. Amor, gozo, paz, ya todo eso está ahí. Lo que yo tengo que decir, Señor, ayúdame a ponerlo en práctica. Porque, hermano, el Espíritu Santo habita en sus hijos. Es cierto que yo tengo que matar mi carne, es cierto que yo tengo que doblegar mi espíritu al Espíritu del Señor. Pero, hermano, todo lo que tú y yo necesitamos del Señor ya está en nosotros. La llenura del Espíritu, como les decía, es algo que ocurre continuamente y debemos anhelar y procurar. El hablar en lenguas no es ninguna señal inicial. Y el que no habla lengua, hermano, no se sienta mal. Usted no habla lengua, ese no es el don que Dios quiso darle. Pero si usted es salvo, hay dones espirituales en usted y en mí para servir a la iglesia del Señor. Más adelante, como les decía, podemos tocar el tema de las lenguas, porque hay algunos cristianos que hoy creen que incluso no existen. Yo creo que bajo el concepto del Nuevo Testamento, las lenguas son necesarias en esos lugares que se aplican como el Nuevo Testamento, que toda la revelación todavía no estaba escrita. Hay lugares donde se estaba manifestando el poder de Dios y era necesario. Pero hoy, déjeme decirle, y le voy a decir esto con mucho amor, pero hoy en nuestra iglesia, donde todos hablamos español y lo entendemos, donde tenemos el canon bíblico, es decir, tenemos los 66 libros, prácticamente entre nosotros no hay necesidad de hablar lengua. Si Dios quiere hacerlo, bueno, tendría que ser algo
que venga de Dios, y todos como iglesia nos vamos a dar cuenta que va a ser edificante, no va a ser algo destructivo, ni va a ser un mensaje que va a contradecir la Biblia. Pero si ocurre en una de esas tribus, que hoy por ejemplo, que alguna de estas tribus que no tienen ni la Biblia completa, y el Señor ahí quiere que, como ha ocurrido algunas historias que se han contado de algún misionero que ha llegado a ese lugar y sin saber el dialecto, el Señor ha hecho la obra en ellos y ha empezado a hablar en su dialecto el mensaje de salvación y la gente se ha convertido. ¡Ese es Dios! El problema es que hay gente hoy, iglesias hoy, que usted entra y hay un reguero donde todo el mundo lo está haciendo, y por la sencilla razón que Pablo dice que se callen todos y que hable uno, y si se calla, y si alguien dice no, que no lo domino, pues no viene de Dios. Porque si Dios te da algo, Dios es un Dios de orden, y para eso Él da pautas. Pero hermanos, no es las lenguas no son, o no es el don que dice que tú estás bautizado en el Espíritu. Usted puede ser pastor, usted puede ser misionero, usted puede servir al Señor sin hablar las lenguas, pero tienes otros. Y por último, la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Hermano, esto solo es para creyentes. Para el no creyente, la obra más grande que necesita el Espíritu Santo en su vida es la obra de la salvación. Pero para aquellos que somos creyentes, y en esta noche estamos acá, quisiera terminar con el pasaje que lo leemos ahora por tercera vez. Primera a los Corintios 12:13. Dice de esta manera el apóstol Pablo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Señores, hermanos, en el Señor estamos completos. En el Señor está todo lo que necesitamos. En el Señor la iglesia está completa. Tiene todo lo que necesita, no hay que buscar más allá. Pastor, ¿y qué pasa con algunas de estas personas? Yo oro porque muchos de estos son mis amigos, para que puedan tener un orden de acuerdo a lo que la Biblia dice y aplicar la Biblia y más nada. No estoy diciendo que hablen o no hablen lengua, lo que estoy diciendo es: no pongamos enseñanzas donde la Biblia no ha puesto enseñanza, y las que ya nos dio, simplemente pongámoslas en práctica. Bautismo en el Espíritu ocurre de la salvación de la persona. Llenura en el Espíritu es algo constante en nuestras vidas. La identificación con el Espíritu y el ser guiado por el Espíritu es algo que todos necesitamos en la iglesia. Hermano, en Jesucristo estamos completos, y en su palabra tenemos todas las guías de la enseñanza para nuestros corazones. Les invito a hacer una oración y después vamos a tener unos minutos de preguntas y respuestas. Señor, gracias por su palabra, gracias por tu verdad, gracias porque en Cristo estamos completos, gracias porque tu palabra es suficiente, y gracias, Señor, porque nuestra salvación está en tus manos y tú has dado a tu iglesia dones de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a ponerlo en práctica y a edificarnos los unos a los otros, y que tú siempre recibas la gloria. En el bendito nombre de Jesús te damos gracias y te decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.